Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les damos la bienvenida un día más, un domingo más de Ven Sígueme. Estamos nuevamente de regreso. Gracias por su paciencia, por esperar a que pudiéramos estar nuevamente con ustedes. Nuestros medios de comunicación es dejaquetecuente@hotmail.com. No, perdón, ese es del otro programa. Es Descubriendo Ven Sígueme @hotmail.com. Y el Twitter es Desven Sígueme, Desven Sígueme. Tenemos con nosotros nuevamente a David Rocha. Sí, buenos amigos, ¿cómo están? África Lugo. De vuelta, ¡yupi! Y a Sheila. Hola a todos de nuevo. Y pues después de esta bienvenida y el poderles expresar el gusto que nos da de poder estar de regreso, los dejo con sus anfitriones, África Lugo y David Rocha. Muchas gracias, Iván. Gracias a todos nuevamente por permitirnos estar con ustedes. Seguimos tomando medidas, como ya sabemos, medidas extremas de higiene, pero también estamos haciendo nuestro esfuerzo para llegar de nuevo a ustedes. Pues antes que otra cosa, estoy muy contento de poder nuevamente estar aquí reunidos y poder tener contacto con todos nuestros amigos de los países donde ya nos están escuchando, de nuestro querido México, aparte de Venezuela, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Honduras, Estados Unidos, Canadá. Les agradecemos muchísimo y pues contento y feliz de poder estar nuevamente de regreso después de esta cuarentena que aún todavía no se ha terminado del todo, pero que esperemos que pase pronto y que todos podamos salir bien librados. Ok, pues vamos a comenzar. Tenemos dos preguntas, como siempre, dos preguntas que nos gustaría saber sus respuestas, que nos las envíen a los medios de comunicación. Y la primera es: ¿cómo nos ayudan las ordenanzas del Evangelio a cambiar nuestro hombre o mujer natural? Y la segunda: ¿qué significa estar convertido? Pero ahora vamos a preguntar a nuestros dos misioneros retornados, Iván y David, porque ya ven que ellos siempre responden una pregunta, y también Sheila, pero hoy no aplica para Sheila, aplica nada más para Iván y para David. Ok. La pregunta es la siguiente: ambos, como misioneros retornados, díganos ¿cómo se sentían cuando compartían su testimonio con las personas a quienes predicaban el Evangelio? Pues yo creo que es un gozo inmenso el poder compartir algo que te ha funcionado y algo que te ha hecho cambiar de manera positiva tu vida, y también al mismo tiempo una gran responsabilidad, porque el proceso de conversión no es un proceso fácil. Tal vez para algunas personas sí sea muy fácil o sea muy corto, pero para la mayoría de los que nos convertimos, ese proceso, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es un proceso que puede llevarnos toda una vida. Y yo creo que el hecho de poder compartir el Evangelio y compartir y darles las herramientas a estas personas para que puedan cambiar sus vidas y para que realmente puedan convertirse en discípulos de Jesucristo
y por medio de ello puedan alcanzar la exaltación, la salvación y la exaltación, pues es un proceso bastante complicado para muchos de ellos. Y yo siento una gran responsabilidad, porque a nosotros nos corresponde no solamente el compartirles el Evangelio, sino el acompañarles en ese proceso, porque es mucho más fácil cuando encontramos amigos, cuando encontramos verdaderos hermanos que se preocupan por nosotros y que nos ayudan a poder cambiar todo lo que nosotros tenemos que cambiar, porque pues, es un cambio completamente a veces hasta de 180 grados, ¿no? En todos los aspectos, desde cómo piensas y obviamente cómo hablas, cómo vistes, cómo te conduces, cómo vives, y no es fácil. Ok, muchas gracias, David. Iván, ¿cómo te sentías cuando compartías tu testimonio con las personas a quienes predicabas el Evangelio? Híjole, pues yo creo que el sentimiento que uno tiene en ese momento, bueno, no puedo decir orgullo porque el orgullo no está bien, pero ese ardor en el corazón de saber que lo que a ti te está llenando, que lo que a ti te está haciendo feliz, lo estás compartiendo con alguien más. Y a veces cuando compartimos nuestro testimonio con sinceridad, no porque nos vemos obligados a hacerlo, sino porque queremos hacerlo, y edificamos más a la persona y nos edificamos más nosotros. Y el sentimiento que nos queda es de felicidad, de poder decir, híjole, le puedo compartir a esta persona lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo creo, lo que Dios, la impresión que Dios ha puesto en mi corazón, la pude compartir con esa persona, ¿no? Y no quedárselo callado. En ocasiones sí nos vamos a ver un poquito a veces forzados a compartir el testimonio, pero aún así el sentimiento que nosotros tenemos pues es de paz, de tranquilidad, ¿no? De poder decir, mi testimonio creció porque pude expresárselo a los demás, ¿no? Pero fíjate que también, como todo esfuerzo, tiene sus grandes recompensas, ¿no? Claro. Ya hablamos de gozo, ya hablamos acerca de que nuestro testimonio personal crece al compartirlo con otras personas, pero yo creo que la recompensa más grande que puedas tener, y lo digo a título personal, es de cuando tú compartes el Evangelio con alguien y además lo acompañas en ese proceso de conversión, haces vínculos de hermandad que son eternos. Exacto. Haces unos vínculos tremendos de familia espiritual, de familia de fe, que son irrompibles. ¿Cómo no recordar a todas las personas a las que les predicaste el Evangelio y que ahorita siguen en pie y que siguen con ese proceso, siguen luchando con ese proceso de conversión, y que tú sabes que te aman y que tú los amas y que tienen un lugar especial en tu corazón, y que formaron parte importante de tu vida y que lo siguen haciendo si tú se los permites, ¿no? Claro. Si tú te lo permites. El estar todavía en contacto con ellos por carta, por el Facebook, ahorita que tenemos las redes sociales, para mí ha sido algo increíble poder estar en contacto con esas personas, incluso hasta con tus compañeros de misión, porque hay ocasiones en que un compañero de misión puede influir muchísimo en tu conversión, en tu proceso de conversión, o tú puedes influir en ese compañero. Y también esos lazos estrechos, esos lazos de amor, de afecto y celestial que te unen para todas las eternidades y los sumas como parte de tu familia eterna. Claro. Muchas gracias, efectivamente, se queda para la eternidad. Pues ya estamos casi a medio camino del Libro de Mormón, se ha ido rapidísimo. Por favor, manden sus comentarios, cómo les ha ido esta primera mitad, qué han aprendido, cómo han cambiado, qué ha cambiado en sus vidas. Nos gustaría
saber de ustedes. Esta semana vimos Alma, capítulos 23 al 29, y leímos que está lleno de historias de personas que sirvieron al Señor sin ninguna duda. Ellos amaban al Señor y su único objetivo era ser obedientes y servirle, como se nos enseña en Doctrina y Convenios, sección 4, con todo el corazón, fuerza, alma y mente. Así que tomen sus escrituras y comencemos. Vamos a leer, primero que nada, Doctrina y Convenios 82:10, por favor. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Gracias. Esta escritura, nos recuerda que no podemos hacer tratos con Dios. Con Dios hacemos convenios. Y esto lo veremos en la historia de un pueblo que hizo algo muy extremo por Dios, más extremo que una misión, y que de hecho no esperaban nada a cambio de él. Vamos a ese momento. El rey de los lamanitas, recién converso, emite una proclamación a su pueblo prohibiendo que nadie interfiera con o persiguiera a los hijos de Mosía mientras salían a predicar el evangelio. Y eso es maravilloso porque hubo libertad religiosa. Así es importantísimo y es algo que sorprende, al menos a mí me sorprendió muchísimo cuando leí por primera vez cuando leí estos capítulos, de que ya estamos hablando siglos antes del nacimiento de Jesucristo, cómo ya se hablaba o hubo por lo menos una nación donde ya se hablaba y se respetaba la libertad de religiosa, la libertad de creencia, la libertad de culto, y es algo todavía un poquito más sorprendente cómo con tanta antigüedad este pueblo ya lo entendía, ya lo asimilaba. Cierto. Y ya lo comprendía. Y tan preciso es, y fíjate qué tan exacto es, no hay más que reconocer que el rey de los lamanitas, que también ya se había convertido, fue realmente inspirado por nuestro Padre Celestial para poder implantar una ley que garantizara esta libertad, ya que vamos a ver en la actualidad el elder Robert Hales, de Hales, él mencionaba en un discurso que para que se pudiera dar la libertad religiosa en un país o en una nación, debe de garantizar 4 libertades importantes, que se puede decir que son los 4 pilares de la libertad religiosa. La primera, pues, es obviamente la libertad de creer. Y eso creo que nosotros también lo tenemos avalado o confirmado nuevamente en nuestros artículos de fe, donde todo hombre debe de tener la libertad de adorar lo que fuera lo que él quisiera de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. Y nosotros vemos que aquí esta ley que promulgó el rey, pues por lo menos esa primera parte de la libertad religiosa la estaba garantizando, que la gente era libre de creer lo que quisiera. El segundo pilar o el segunda garantía es la libertad de compartir lo que nosotros creemos. No es solamente el hecho de decirte, sí, tú eres libre de creer en lo que tú quieras, sino que también nos garanticen la libertad de poder compartir lo que yo creo, con la libertad y la garantía de que no se me va a satanizar, o se me va a meter a la cárcel, o se me va a reprender, o voy a tener algún tipo de represión por compartir con otra persona lo que mi conciencia me está dictando que es en lo que yo debo de creer. El tercer punto, la tercera garantía es la libertad, la libertad de formar una asociación. O sea, ya tengo la libertad de creer en lo que yo creo, ya tengo la libertad de poderlo compartir, o sea, de poder hacer proselitismo, y lo más importante, tener la libertad
de formar una asociación con todos aquellos que comparten el mismo sentimiento o la misma creencia que yo. Y poderme reunir, poderme, que es lo que le llamamos libertad de culto, el poder reunirme para poder hacer mis reuniones, en este caso nuestras reuniones sacramentales, nuestras alabanzas, como le puedan llamar en cualquier otra religión, servicios religiosos, obvio, siempre bajo las leyes del país en el que estemos viviendo. Así es. Y por último, la más importante, que es la libertad de poder practicarla. Porque yo puedo creer, compartirla y asociarme con las personas que piensan igual que yo, pero la libertad de poder practicar lo que yo creo, siempre y cuando no violente las garantías de las demás personas, y no solamente practicarla en mi casa, sino practicarla públicamente. Para mí es algo increíble. Por ejemplo, en una ocasión yo entré a un local, era por la mañana, entré a ese local porque tenía yo la necesidad de comprar algo ahí en ese local, y estaba un musulmán. Me imagino yo que llegó, no conozco perfectamente bien los horarios en que ellos oran, pero yo creo que llegó su hora del rezo y puso su tapetito, y toda la gente que estábamos ahí tranquilos, normal, e incluso hasta guardamos silencio para que él pudiera hacer sus oraciones. Y yo digo, qué bueno es poder vivir en un país que te permite hacer eso, ¿no? Claro. Y lo más importante, nosotros vemos cómo en Doctrina y Convenios 134, versículos 2 y 7, el profeta José Smith recibe por revelación cuáles son esas garantías que los gobiernos deben de dar a las personas para que se dé esta libertad de culto. Y nosotros sabemos que el evangelio no puede entrar al 100% en una nación donde no se garantizan por lo menos esos 4 aspectos. Y lo interesante es que cada vez hay más naciones que se están abriendo y que están dando la oportunidad de que sus residentes, que sus ciudadanos puedan tener esa libertad de creencia. Y nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos que ser los primeros en poder defender esa libertad religiosa para quien sea. Libertad religiosa para el cristiano católico, para el musulmán, para el hinduista, para el budista, para todos, porque eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere. El Evangelio, el Espíritu del Señor no puede derramarse sobre nadie, sino plenamente sobre una nación, si no se garantizan esos 4 puntos importantes. Y es lo que garantizó el Rey en el caso de nuestro pueblo. Vamos ahora a leer, por favor, Alma 23, versículos 4 al 6. Y aconteció que cuando el rey hubo enviado esta proclamación, Aarón y sus hermanos fueron de ciudad en ciudad y de casa de adoración a otra, estableciendo iglesias y consagrando sacerdotes y maestros entre los lamanitas por toda esa tierra, para que predicaran y enseñaran la palabra de Dios entre ellos, y así fue como empezaron ellos a lograr mucho éxito. Y miles llegaron al conocimiento del Señor. Sí, miles llegaron a creer en las tradiciones de los nefitas, y se les enseñó lo que contenían los anales y las profecías que se han transmitido aún hasta estos días. Y tan cierto como vive el Señor, que cuantos creyeron, o sea, cuantos llegaron al conocimiento de la verdad de la predicación de Amón y sus hermanos, por la predicación de Amón y sus hermanos, según el espíritu de revelación y de profecía,
y el poder de Dios que obraba milagros en ellos. Sí, os digo que así como vive el Señor, cuantos lamanitas creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Entendemos que no solo fue el convenio del bautismo. Ellos no dijeron, ya me bauticé, soy miembro. No. Fueron convertidos por el espíritu de revelación y profecía. Además, se integraron perfectamente sus mentes y sus corazones y nunca más se desviaron. Algo muy hermoso que dice el versículo 6 es que el poder de Dios obraba milagros en ellos. No hicieron tratos con Dios, sino que también se hicieron responsables. ¿De qué? ¿De qué manera se hicieron responsables, David? Pues obvio, se hicieron responsables de aquellas personas a las que fueron y bautizaron. De aquellas personas a las que creyeron en sus palabras. Nosotros aquí vemos que Amón y sus hermanos no fueron, predicaron el evangelio, bautizaron a tantos lamanitas y dijeron, ya acabamos nuestra misión, nos regresamos a nuestra tierra, a nuestra casa. No, ellos permanecieron con esos pueblos, que era precisamente lo que yo decía al principio, hasta que pasaron por ese proceso de conversión. Y dice aquí que ninguno de ellos nunca más se desvió. Nunca más se desvió. Y yo creo que nosotros como miembros de la iglesia pues tenemos esa gran responsabilidad, porque la obra misional sin la obra de retención y hermanamiento de nuestros miembros recién conversos no tiene razón de ser. Los misioneros pueden hacer todo su esfuerzo, nosotros como miembros de la iglesia podemos hacer todo nuestro esfuerzo para darle referencias a los misioneros, y se pueden bautizar muchísimos en el año, pero si no los estamos reteniendo, si no los estamos hermanando, ¿de qué sirve? Si los estamos perdiendo. Parte de la responsabilidad de que ninguno de ellos se desvíe es de nosotros, es de los líderes del barrio, pero de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo porque estos hermanos realmente sientan el amor puro de Cristo? ¿Cómo nos estamos interesando por nuestros recién conversos? Vuelvo a repetir, no es un proceso rápido. Yo hablo por experiencia personal. Hay muchos hermanos que ni siquiera saben leer las escrituras cuando se unen a la iglesia. No tienen el hábito de la lectura de las escrituras. Familias que no tienen el hábito de hacer noches de hogar, o familias que no tienen el hábito de cómo juntar a la familia para hacer la oración familiar. Y si no tienen el hábito de estudio personal, pues tampoco van a tener el hábito de un estudio familiar. Y hay ocasiones en que nuestros hermanos no lo hacen, no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo. Y es responsabilidad de nosotros enseñarles incluso esos puntos, cómo deben ellos de orar como familia. Yo recuerdo de una familia recién conversa que no tenían estudio ni familiar ni individual, porque el padre de familia no sabía leer ni escribir, y la mamá sí sabía leer y escribir, pero muy poquito. Entonces a ellos les daba pena reunir a sus hijos y que sus hijos los escucharan, pues primeramente el padre de familia, que no sabía leer y escribir, y en segundo lugar a la mamá le daba pena que sus hijos leyeran mucho mejor que ellos. Y hasta que hubo buenos hermanos y hermanas ministrantes que se dieron cuenta de estas necesidades, fue como a los hermanos se les ayudó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tienen que dejar amistades,
porque tenemos que dejar ciertas amistades que en lugar de beneficiarnos, nos perjudican, y tenemos que empezar a encontrar buenos amigos dentro de la iglesia, que son los que nos van a llevar a que nuestro testimonio se acrecente y a que nuestra vida se vaya perfeccionando en Cristo, a ayudarnos a ser más parecidos a Cristo. Y esa es parte precisamente de la responsabilidad que creo que tenemos nosotros como miembros de la iglesia. Exactamente. Muchas gracias. Nos gustaría saber si desean enviarnos sus comentarios sobre sus experiencias en cuanto al hermanamiento y la retención. ¿Cómo les ha ido en esta parte? Sí, quisiéramos saber si ustedes quieren compartir con nosotros el ejemplo de algún hermano o hermana que los hermanó a ustedes cuando recién se unieron a la iglesia. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué hizo este hermano o esta familia para hermanarles, para ayudarles a superar algún desafío al momento de convertirse o de unirse a la iglesia, de bautizarse? Y qué experiencias han tenido ustedes al ayudar a otros a hermanarse. Realmente sería muy edificante para nosotros, si ustedes gustan, compartir esas experiencias con nosotros. Claro, gracias. Fueron convertidos y deseaban una cosa. Vamos al versículo 17, por favor. Y sucedió que se pusieron el nombre de antinefileitas y fueron llamados por ese nombre y dejaron de ser llamados lamanitas. Gracias. Este nombre resulta interesante. El doctor Hugh Nibley ha encontrado una raíz indoeuropea y semita común correspondiente a anti, que significa frente a la o frente, como uno frente a un espejo, y por extensión el que se pone o el que imita. Así, el término antinefileitas podría referirse a los que imitan las enseñanzas de los descendientes de Nefi y Leí, en lugar de aquellos que están en contra de tales enseñanzas, que es como hoy normalmente se interpreta el prefijo anti. Vamos a ver qué pasa después. Vamos al versículo 18. Y empezaron a ser una gente muy industriosa, sí, y se volvieron amistosos con los nefitas. Por lo tanto, establecieron relaciones con ellos y la maldición de Dios no los siguió más. Ok, aquí hay algo muy importante donde habla acerca de la maldición de Dios. Y ha sido un punto muy álgido en el cual por mucho tiempo los adversarios de la iglesia han atacado la doctrina de la iglesia pensando que somos racistas. Porque en el libro de Mormón se habla de que la maldición es que los maldijo con piel oscura. Pero realmente, si nosotros nos vamos al capítulo 5 de Segundo Nefi, creo que en específico en los versículos 20 o algo así y 21 nos habla precisamente de que esa solamente era la señal. La maldición que el Señor les está dando es el hecho de que los lamanitas, por su condición en la que se volvieron ellos, gente sanguinaria, gente extremadamente mala, por el rencor, el rechazo que le tenían a los nefitas, porque incluso eran demasiado aguerridos y demasiado sanguinarios cuando tenían las guerras con los nefitas. Dice que se empezaron a volver como pedernal. O sea, llegó el momento en que ya no creyeron en dioses y esas creencias se volvieron en supersticiones. Y eso los excluyó de la presencia de Dios, que esa es la verdadera, ¿cómo se llama? Estamos hablando de la maldición. De la maldición. Eso es la verdadera maldición, que ellos quedaron excluidos de la presencia de Dios, y por la condición en la que ellos habían quedado, habían
se les había retirado la inspiración del Espíritu Santo. Exacto. Quedaron abandonados a su propio juicio. Esa es la verdadera maldición. Pero el Señor les puso una señal, que era la de la piel oscura. Y solamente se está refiriendo a un grupo de personas, no a todo el mundo. Esto no quiere decir que todos los que nacen con piel oscura en la India, en África, en cualquier otra región del país, tenían la señal de la maldición. Estamos hablando de un grupo en particular. Y esto tenía un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo? El hecho de que los nefitas o el pueblo de Dios pudieran mezclarse con ellos y que tuvieran que padecer la misma se me va la misma maldición. Por eso ahí nos dice que se volvieron tan amistosos, y fíjate que eso es algo bien especial que tiene la conversión. Cómo la conversión no solamente te ayuda a perdonar tus pecados, sino te ayuda a sanar heridas de una manera extremadamente grande mediante la expiación de Jesucristo. Ellos odiaban a los nefitas. Los odiaban a tal grado que no se tocaban el corazón para asesinar mujeres, niños, ancianos, hombres, que fueran por el simple hecho de ser nefitas. Y era un odio que precisamente sus padres se los inculcaron. Y cómo el confiar en la expiación de Jesucristo hizo ese cambio tremendo en sus corazones, que dejaron de sentir ese odio por los nefitas, por sus hermanos, a tal grado que nos dice que se empezaron a ser amistosos con los nefitas. Y debido a esa transformación, fueron liberados de la maldición. Eso no quiere decir que en el momento se volvieron güeritos, rubios o de tez blanca. No. Porque volvemos otra vez a lo mismo. No hay que confundir la maldición con la señal. Exactamente. Entonces ellos quedaron libres de esa maldición. Nosotros en la actualidad estamos libres de la maldición, y nuestra tez es morenita. Somos morenos por ser descendientes lamanitas, pero gracias a la conversión que hemos tenido, gracias a los convenios que hemos hecho con nuestro Padre Celestial y a la fidelidad a esos convenios, y mediante la expiación de Jesucristo, nosotros ya no heredamos esa maldición. Pero sí tenemos nuestra tez oscura. Por eso es que a veces causa controversia y dicen, no, los santos de los últimos días son racistas. Y la verdad es que no somos así. Muchas gracias. Para referencia sobre estas escrituras que hablan de la maldición, por favor, lean más adelante o en cuanto puedan, 2 Nefi 5, 20 y 21, Mosía 2, 36 al 38, 2 Nefi 36 y Mateo 6, 21, 23. Los antinefileitas ahora se regocijan en sus creencias, los nombres de Nefi y Leí y su nuevo estilo de vida. Y este nuevo estilo de vida los alienta a hacer algo poco convencional, algo que nadie había hecho antes. Vamos al versículo 15, por favor. Por tanto, hemos nombrado todas las ciudades de los lamanitas en las que se arrepintieron y llegaron al conocimiento de la verdad y fueron convertidos. Y como resultado de su conversión, vamos al versículo 7. Porque se convirtieron en un pueblo justo, abandonaron las armas de su rebelión, de modo que no pugnaron más en contra de Dios, ni tampoco en contra de ninguno de sus hermanos. La palabra pugnar significa luchar o combatir, utilizando o no las armas o la fuerza. Ojo, no dice que abandonaron sus espadas, aunque lo hicieron eventualmente.
Estamos hablando de armas de rebelión. Ahora, vamos a trazar una línea imaginaria hasta el versículo 13. Por favor. Y estos son los nombres de las ciudades lamanitas que se convirtieron al Señor, y son estos los que abandonaron las armas de su rebelión. Sí, todas sus armas de guerra, y todos eran lamanitas. Gracias, reflexionemos en esto. ¿Cuáles son mis armas de rebelión? ¿Estoy pugnando contra Dios cuando Él quiere ayudarme? El elder David A. Bednar, en la Conferencia General de octubre de 2012, dijo: para abandonar las preciadas armas de rebelión, tales como el egoísmo, el orgullo y la desobediencia, se necesita más que solo creer y saber. La convicción, la humildad, el arrepentimiento y la docilidad preceden el abandono de las armas de nuestra rebelión. ¿Poseemos todavía, ustedes y yo, armas de rebelión que nos impiden convertirnos al Señor? Si es así, entonces tenemos que arrepentirnos ahora mismo. El pueblo antinefileí abandona sus armas de rebelión y veremos qué hicieron para asegurarse que no las usarían de nuevo. Los amalequitas, amulonitas y lamanitas sentían mucho odio hacia los antinefileitas. Entonces, Amón y sus hermanos se reúnen en consejo con Lamoni y su hermano para decidir qué hacer para defenderse de los lamanitas. Vamos a Alma 24, versículo 6. Y no hubo uno solo de los que se habían convertido al Señor que quisieron tomar las armas contra sus hermanos, ni siquiera preparativos de guerra quisieron hacer. Sí, y también su rey les mandó que no lo hicieran. ¿Qué significa exactamente eso? Vamos a los versículos 11 al 14. Pues he aquí, hermanos míos, en vista de que, por ser nosotros los más perdidos de todos los hombres, nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos que hemos cometido, y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. He aquí, os digo que no. Retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchásemos otra vez, quizá ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros, y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos. Sí, nos ha dado a conocer estas cosas anticipadamente, porque Él ama nuestras almas, así como ama a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer, tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Hay algo aquí muy hermoso. El rey pronuncia un discurso en el que repite varias veces las palabras mancha, espada y sangre. Estos términos están muy unidos entre sí. Es la sangre que mancha las espadas que luego se vuelven lustrosas de nuevo a través del poder limpiador de la expiación. Exacto. Si las espadas eran el macahuitl mesoamericano, esta descripción podría ser aún más poderosa, ya que la sangre literalmente mancha y decolora los ejes de la madera. El pueblo apreció tanto la pureza ganada a través de la expiación que rechazaron tomar ningún riesgo de perderla de nuevo. El presidente Spencer W. Kimball, en su discurso del Evangelio del Arrepentimiento de marzo de 1983, dijo: durante todo el proceso del arrepentimiento, la oración es muy importante, pero en los últimos pasos es vital. Al abandonar el pecado, es a menudo necesario abandonar también a las personas, los lugares, las cosas y situaciones que estén relacionados con la transgresión. Este es un paso fundamental. El abandonar todo lo que pueda tener una influencia pecaminosa en nuestra vida puede colocar una barrera entre la persona arrepentida y su pasado pecaminoso. Así es, por eso es que se nos recomienda, nuestras autoridades nos recomiendan que si ya nos hemos arrepentido de un pecado, que ya no lo recordemos más, que ya es más, ni siquiera hablemos de él, porque es nuevamente como ir y desenterrar esas armas y volvernos vulnerables a la tentación de volver a usarlas
nuevamente. Pero aquí vemos un ejemplo tremendo por parte de los antinefileitas, como ellos, pues incluso más adelantito vamos a ver cómo decidieron perder la vida antes de violar ese convenio. Exacto. Uh-huh. Y yo creo que eso es parte esencial de los convenios que hacemos. Tú preguntabas al inicio del programa, ¿cómo es que las ordenanzas cambian nuestras vidas? Cada ordenanza trae consigo un convenio, y los convenios que nosotros hacemos con nuestro Padre Celestial tienen el objetivo de mostrarnos el camino de regreso a Él, uh-huh, pero también de manera simbólica nos ayudan también a recordar la expiación de Jesucristo de manera simbólica. Uh-huh. Y número 3, hacemos convenio de guardar ciertos mandamientos o ciertas normas de vida que nos ayudan a protegernos de nosotros mismos. Por supuesto. A protegernos de las tentaciones de esta generación. Uh-huh. Y yo creo que el convenio y este es un gran ejemplo, el convenio que hicieron los antinefileitas les ayudó y fue una protección para ellos para no volver a caer nuevamente en ese estado del que habían salido, porque ahí nos habla y nos dice que les costó mucho trabajo. El trabajo del arrepentimiento, y lo dice el presidente Joseph Fielding Smith, el trabajo del arrepentimiento no es solamente hacer unas cuantas oraciones y llorar y 2-3 días, una semana, no, implica todo un cambio, y ya lo vimos también en el mensaje del presidente Benson. Implica dejar amistades, lugares, ropa incluso. Uh-huh. Ajá, ahí menciona y es muy explícito, es casi tomar la ropa con la que cometimos esos pecados y quemarla. Uh-huh. Música, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, todo aquello que nos llevaba o que nos puede recordar o que nos puede llegar a ser vulnerables para volver a caer ese pecado, lo tenemos que dejar, y a veces no es fácil. Uh-huh. Y estoy hablando por ejemplo de un hermano que está luchando contra alguna adicción, contra alcoholismo, con algún problema de carácter. Uh-huh. Personas que a lo mejor están luchando con una baja autoestima o con una herida emocional que se le infligió desde niño, desde adolescente, y que eso le ha llevado a cometer ciertas imprudencias. Y es un trabajo verdaderamente titánico, como que para que después de muchos años y después de que hayas logrado sentir la paz, la tranquilidad que te da el Espíritu Santo, para confirmarte que has sido perdonado de ese pecado y que entras en el reposo del Señor, y decir, voy a desenterrar ahora y volver a caer nuevamente en el mismo estado, pues yo creo que ahí es en donde tenemos que demostrar, y como los lamanitas, poner la vida de por medio. Uh-huh. Incluso antes de volver a caer en la misma situación, ¿no? Exacto. Y pensar como ellos lo hicieron. ¿Volverá nuestro Señor a limpiarnos? Exactamente. Tendremos el tiempo. Uh-huh. La vida nos dará todavía el tiempo para podernos arrepentir. Uh-huh. Y para poder estar en conciliación con nuestro Padre Celestial, porque nadie tenemos la vida comprada y podemos morir mañana, pasado mañana. Sí. ¿Y cómo nos va a sorprender la vida? ¿En qué situación? Exacto. Entonces, aquí viene otra pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para enterrar nuestras armas de rebelión?
En los versículos 20 al 27 del capítulo 24, los lamanitas se preparan para ir a la guerra y los antinefileitas, imagínense la escena, ¿no? Solo se postraron ante ellos e invocaron el nombre del Señor y no opusieron resistencia alguna. Y en el versículo 23 dice, no huían de la espada, ni se volvían ni a la izquierda ni a la derecha. Y al ver esto, se abstuvieron de matarlos y hubo muchos cuyos corazones se habían hinchado por aquellos de sus hermanos que habían caído por la espada. Así que se arrepintieron de lo que habían hecho. Al final, resultó que se convirtieron más atacantes de los que habían muerto, y leemos que eran personas justas. Esto demuestra que el Señor trabaja en una serie de formas para llevar el Evangelio a sus hijos. Aprendemos que si nosotros guardamos los convenios, podemos ayudar a otros a conocer al Salvador. Vamos a Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. La hermana Bonnie L. Oscarson, en la Conferencia General de octubre de 2013, dijo: al estar convertidos, tendrán el deseo de compartir con los demás lo que hayan aprendido, y aumentará la confianza y la habilidad que tengan para testificar a los demás con convicción y poder. Este deseo de compartir el Evangelio con los demás y la confianza para testificar con valentía son los resultados naturales de la verdadera conversión. El Salvador enseñó a Pedro: y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Una persona que ha experimentado la verdadera conversión hace uso del poder de la expiación y recibe salvación de su propia alma. Luego tiende una mano para ejercer una influencia poderosa sobre aquellos que lo conocen. Así es, fíjate, ahí dice una vez vuelto, que quiere decir una vez convertido, regresa y ayuda a tus hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados, que hemos pasado por esa situación tan difícil y por ese proceso tan complicado y que requiere de mucho esfuerzo por parte de nosotros, y nos hemos convertido, entonces tenemos que regresar y prestar o dar una mano a esas personas. Y fíjate que es tan importante como desde los inicios de la iglesia hasta nuestra generación, la iglesia siempre ha estado como en una cajita de cristal, ¿no? Y nos han estado viendo y nos observan cómo somos, en qué creemos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, qué actitudes tenemos ante los desafíos, ante las dificultades. Y a medida de que nosotros demostramos que somos un buen ejemplo para todas las personas, todas esas malas ideas que tienen acerca de la iglesia y de los miembros de la iglesia se van diluyendo, y eso permite que muchas personas abran sus corazones, nos tengan confianza y entonces se acerquen y quieran aprender acerca de la iglesia. Y yo creo que eso es algo muy importante, y volvemos nuevamente, es otra responsabilidad que tenemos los conversos. Sí. Los conversos, sí. Sino los conversos, de poder predicar con el ejemplo, de hacer que la iglesia brille por lo que es bueno y no por lo que es malo. Hay ocasiones, y es algo increíble, ¿no? A veces tendemos a fijarnos en las imperfecciones de nuestros hermanos, y en los malos ejemplos que a veces tenemos, vamos a decirlo así, al interior de la iglesia. Pero yo siempre digo, bueno, ¿cuántos malos ejemplos puedo tener? Pero ¿cuántos buenos ejemplos tengo? ¿Y por qué no mejor baso mi testimonio en los buenos ejemplos que tengo dentro de la iglesia? Si nos ponemos a pensar y a hacer un recuento, tenemos muchos más buenos ejemplos de todos nuestros hermanos que están en la misma lucha que nosotros por alcanzar esa conversión, los ejemplos malos.
pero sí es importante el que sepamos y que estemos bien conscientes. De hecho, los grandes esfuerzos que está teniendo ahorita la iglesia para que ya no se nos conozca como mormones, porque ahora la falsa idea es de que los mormones no son cristianos. Bueno, pues ahora, ¿qué nos dice el profeta? Tenemos que decir que es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Para qué? Para que la gente nos ubique como que somos conversos a Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos cristianos, pero no solamente de palabra, sino también en nuestras obras, en nuestro diario vivir, ser íntegros. ¿Íntegro qué quiere decir? Total, que así como me comporto en la iglesia, así soy en mi trabajo, así soy con mis amigos, miembros y no miembros, así soy en mi casa. Y en cualquier lugar donde me conozcan. Para mí es como una protección el que sepan a donde quiera que yo voy que soy miembro de la iglesia, porque eso a mí también me recuerda que tengo que comportarme como un santo de los últimos días y brillar, como nos dicen las escrituras. Tienes que brillar, ser una luz al mundo. Digo, no me quiero poner como un ejemplo, yo nada más estoy y aclaro, para mí es una protección y lo hago por mí, no por la gente, sino porque yo sé que al momento de que yo le digo a alguien, no, pues es que soy santo de los últimos días, yo adquiero el compromiso de comportarme como un santo de los últimos días ante ese grupo social al que me acabo yo de presentar. Claro. Muchas gracias. En Alma 25, muchos lamanitas se unen a los antinefileitas y entierran sus armas de guerra. Entran en el convenio con Jesucristo. Vamos a los versículos 15 y 16, por favor. Sí, y observaban la ley de Moisés, porque era necesario que la observaran todavía, pues no se había cumplido enteramente. Mas a pesar de la ley de Moisés, esperaban anhelosamente la venida de Cristo, considerando la ley mosaica como un símbolo de su venida y creyendo que debían guardar aquellas prácticas exteriores hasta que Él les fuese revelado. Pero no creían que la salvación era por la ley de Moisés, sino que la ley de Moisés servía para fortalecer su fe en Cristo, y así, mediante la fe, retenían la esperanza de salvación eterna, confiando en el espíritu de profecía que habló de aquellas cosas que habían de venir. Vaya trabajo que hicieron. El capítulo 16 es el capítulo en el que las palabras regocijo y gozo se repiten más en todo el libro de Mormón. Claro. Les invitamos a que subrayen cada vez que encuentren estas dos palabras. Regresemos a Alma 25, versículo 17, por favor, e inmediatamente te vas al versículo 1 de Alma 26, ¿sí? 25, 17 y 1, 26. Ajá, sí, lo dije al revés, pero sí me entendí. Y he aquí que Amón, Aarón, Obner, Ibni y sus hermanos se regocijaron grandemente por el éxito que habían logrado entre los lamanitas, viendo que el Señor les había concedido conforme a sus oraciones y que también les había cumplido su palabra en cada detalle. Y estas son las palabras que de Amón a sus hermanos, las cuales dicen así: mis hermanos y hermanos míos en la fe, he aquí, os digo, cuán gran motivo tenemos para regocijarnos, porque ¿pudimos habernos imaginado cuando salimos de la tierra de Zaraemla que Dios nos concedería tan grandes bendiciones? Muchas gracias. Amón está feliz de todo éxito misional, gracias al poder de Dios. Y esto es algo que nos comentabas, Iván, al inicio, en la pregunta que nos respondiste, ¿no? Lo que sentías en tu corazón, querías compartirlo con todo el mundo. Yo creo que así se sentía Amón. Él está tan emocionado que él mismo responde lo que pregunta. Imaginen ese momento de felicidad inmensa. En el versículo 10, por favor, pasa lo siguiente. Y aconteció que cuando Amón hubo dicho estas palabras, lo reprendió su hermano Aarón, diciendo: Amón, temo que tu gozo te conduzca a la jactancia. Pero veamos la respuesta, el 11. Pero Amón le dijo: no me jacto de mi propia fuerza ni en mi propia sabiduría, mas he aquí, mi gozo es completo, sí, mi corazón rebosa de gozo y me regocijaré en mi Dios.
Amigos que nos escuchan, ¿recuerdan alguna ocasión en la que se hayan quedado sin palabras para describir ese gozo? Ojalá nos envíen esa respuesta. Vamos al versículo 13, por favor. He aquí, ¿a cuántos miles de nuestros hermanos ha librado Él de los tormentos del infierno y se sienten movidos a cantar del amor redentor, y esto por el poder de su palabra que está en nosotros? Por consiguiente, ¿no tenemos mucha razón para regocijarnos? Y es verdad, recordemos que venían de haber enterrado a las personas que amaban, y sin embargo, el resultado de haber pasado por esa prueba tan dolorosa lo experimentaban en sus corazones. El elder Quentin L. Cook, en la Conferencia General de octubre de 1996, dijo: el gozo proviene de poseer el Espíritu en nuestra vida. Cuando tenemos el Espíritu, nos regocijamos por lo que el Salvador ha hecho por nosotros. ¿Qué debemos hacer para experimentar esta clase de gozo? Además de recibir las ordenanzas de salvación y de seguir al profeta actual, es necesario que vivamos de acuerdo con ciertos principios espirituales fundamentales, tales como la oración, el estudio de las Escrituras, el vivir con rectitud y el servir al prójimo. Se entiende, por supuesto, que si cometemos un acto pecaminoso, tenemos que arrepentirnos. Permítaseme mencionar otros 3 aspectos o distracciones que es necesario evitar a fin de poder mantener el júbilo y regocijarnos más plenamente en el don del Salvador. Primero, evitemos los pasatiempos que nos impidan hacer lo que debemos hacer. Segundo, evitemos acentuar las pequeñas imperfecciones. Y tercero, evitemos toda comparación desfavorable con las otras personas. Algo que tú también nos acababas de decir. Tenemos muchas razones para regocijarnos en nuestra vida. Piensen en ellas. A pesar de las circunstancias actuales, que estamos en cuarentena y que no podemos hacer muchas cosas, piensen en el regocijo que podemos tener también. Vamos ahora, por favor, al capítulo 26, versículos 36 y 37. Ahora bien, si eso es jactancia, así me jactaré, porque esto es mi vida y mi luz, mi gozo y mi salvación, y mi redención de la angustia eterna. Sí, bendito sea el nombre de mi Dios que ha tenido presente a este pueblo, el cual es una rama del árbol de Israel, y se ha perdido de su tronco en una tierra extraña. Sí, digo yo, bendito sea el nombre de mi Dios que ha velado por nosotros, peregrinos en una tierra extraña. Ahora bien, hermanos míos, vemos que Dios se acuerda de todo pueblo, sea cual fuere la tierra en que se hallaren. Sí, Él tiene contado a su pueblo, y sus entrañas de misericordia cubren toda la tierra. Este es mi gozo y mi gran agradecimiento. Sí, y daré gracias a mi Dios para siempre. Amén. Gracias. En el capítulo 27, Amón y sus hermanos deciden moverse a Zarahemla debido a que los lamanitas buscan vengarse. Pero el rey duda porque recuerda todo lo que habían hecho en el pasado y creía que serían destruidos. Amón le dice que le preguntará al Señor. Vamos al capítulo 27, versículo 12. Saca a ese pueblo de esa tierra para que no perezca, pues Satanás tiene fuertemente asido el corazón de los amalequitas, quienes incitan a los lamanitas a la ira en contra de sus hermanos, para que los maten. Por tanto, sal de esta tierra, y benditos son los de este pueblo en esta generación, porque los preservaré. Gracias. Amón obedece y declara al rey lo que harían, versículos 14 y 15. Y reunieron a toda su gente, sí, a todo el pueblo del Señor, y juntaron todos sus rebaños y hatos, y salieron de la tierra, y llegaron al desierto que dividía la tierra de Nefi de la de Zarahemla, y llegaron cerca de las fronteras de la tierra. Y aconteció que Amón les dijo: He aquí, yo y mis hermanos iremos a la tierra de Zarahemla, y vosotros os quedaréis aquí hasta que volvamos, y probaremos el corazón de nuestros hermanos para ver si quieren que entréis en su tierra. Y sucede algo muy curioso, versículos 16 al 18, por favor. Y tan grande fue el gozo de Amón que lo colmó, sí, se extasió en el gozo de su Dios, al grado de que se le agotaron las fuerzas y cayó a tierra otra vez. ¿Y no fue este gozo inmenso? He aquí, este es un gozo que nadie recibe, sino el que verdaderamente se arrepiente y humildemente busca la felicidad. Gracias. Ahora, regrésense a Alma 17, versículos del 1 al 4. 17. Y aconteció que mientras Alma iba viajando hacia el sur de la tierra de Gedeón a la tierra de Manti,
He aquí, para asombro suyo, encontró a los hijos de Mosía que viajaban a la tierra de Zaraemla. Estos hijos de Mosía estaban con Alma en la ocasión en que el ángel se le apareció por primera vez. Por tanto, Alma se alegró muchísimo de ver a sus hermanos, y lo que aumentó más su gozo fue que aún eran sus hermanos en el Señor. Sí, y se habían fortalecido en el conocimiento de la verdad, porque eran hombres de sano entendimiento y habían escudriñado diligentemente en las Escrituras para conocer la palabra de Dios. Mas esto no es todo. Se habían dedicado a mucha oración y ayuno, por tanto tenían el espíritu de profecía y el espíritu de revelación, y cuando enseñaban, lo hacían con poder y autoridad de Dios. Y habían estado enseñando las palabras de Dios entre los lamanitas por el espacio de 14 años, y habían logrado mucho éxito en traer a muchos al conocimiento de la verdad. Sí, por el poder de sus palabras, muchos fueron traídos ante el altar de Dios para invocar su nombre y confesar sus pecados ante Él. Gracias. Al reencontrarse, su gozo es completo, pues habían pasado 14 años desde que salieron a sus misiones. Alma cuenta todo al juez superior y este pregunta al pueblo sobre la admisión de sus hermanos. Vete ahora al versículo 22 del capítulo 27. 22, sí. Y sucedió que vino la voz del pueblo diciendo: He aquí, cederemos la tierra de Gersón, que se halla al este junto al mar, y colinda con la tierra de abundancia, y queda al sur de la tierra de abundancia, y esa tierra de Gersón es la que daremos a nuestros hermanos por herencia. Aquí hay algo muy interesante. La palabra Gersón en hebreo significa herencia, forastero o extranjero. Y esa tierra sería la de ellos. Vete al 24, por favor, versículo 24, capítulo 27. Y aquí haremos esto por nuestros hermanos, para que hereden la tierra de Gersón, y los protegeremos de sus enemigos con nuestros ejércitos, con la condición de que nos den una parte de sus bienes para ayudarnos, a fin de sostener nuestros ejércitos. Cambian su nombre y además vamos a leer algo que los distingue. Y vamos a poner mucha atención en esto, por favor, de los versículos 27 al 29. Y se hallaban entre el pueblo de Nefi, y también eran contados entre el pueblo que era de la iglesia de Dios, y se distinguían por su celo para con Dios y también para con los hombres, pues eran completamente honrados y rectos en todas las cosas, y eran firmes en la fe de Cristo, aún hasta el fin. Gracias. El celo para con Dios se refiere al cuidado, diligencia e interés con que llevaban a cabo el cumplimiento de sus convenios. El versículo 30. De modo que eran un pueblo celoso y amado, un pueblo altamente favorecido del Señor. Somos altamente favorecidos cuando somos celosos, cuando le amamos, cuando nos mantenemos fieles a sus convenios y seguimos esforzándonos, aunque no sea de manera perfecta. Satanás se encarga de que creamos que no somos tan buenos y que probablemente Dios no nos ame. Sin embargo, lo que tenemos que hacer es mirar hacia Él, buscarlo a Él, seguir su ejemplo y dejar de pugnar contra Dios. El elder Carlos C. Revillo, en la revista Insight de 2004, en enero, dijo: aquellos que buscan hacer la voluntad del Padre son bendecidos por su obediencia. Muchas experiencias personales me han confirmado que aquellos que son obedientes son bendecidos conforme ponen su confianza en el Señor. Aunque no podemos escapar de las dificultades, juicios, retos y aflicciones, vivir el Evangelio de Jesucristo nos da la fuerza y la seguridad de las bendiciones prometidas que no podemos obtener de otra manera. Amigos, amigas, hermanas, hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. Él redimirá a cualquier alma dispuesta que se dirija a Él, cualquiera que haya sido su estado anterior de la maldad. Su interés principal es salvar a sus hijos, no destruirlos. Y deberíamos unirnos a Él en esta obra de salvación con la misma actitud caritativa. Así es, hay que recordar que nosotros somos sus manos. Exacto. Y que las oraciones de nuestros hermanos que están pidiendo por paz interior, que están buscando un sentido a su vida, que están deseando
encontrar la manera de cómo acercarse a nuestro Padre Celestial, a un Padre Celestial amoroso, cariñoso, el cómo beneficiarse de la expiación infinita de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos por el medio por el cual el Señor contesta esas oraciones. Y vemos que hay mucha gente, muchos que andan en busca de la tierra de Gersón, muchos que andan buscando un lugar en donde poder vivir la tranquilidad, la paz espiritual, en donde ellos puedan ejercer su libertad religiosa. Exacto. En donde ellos puedan sentir ese amor puro de Cristo. Y pues nosotros somos esas herramientas que tiene el Señor. Exacto. Para que esas oraciones de esas personas sean contestadas. Y pues tenemos que hacer lo que nos corresponde. Muchas gracias por permitirnos este tiempo de nuevo. Hemos terminado estos capítulos muy interesantes, muy bonitos, y aplica para todos y cada uno de nosotros. Nos vemos, despidámonos entonces. Esperamos, recuerden hermanos que esperamos sus comentarios, esperamos sus experiencias, las respuestas a las preguntas que vimos en esta sesión, en nuestras redes sociales, y que el Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Shay, ¿te quieres despedir? Pues adiós y gracias por estarnos esperando, porque fueron pacientes y nada más. Iván, redes sociales, pero ahora sí dilas bien, porque te confundiste con el otro. Ok, correo electrónico. Ya se enteraron que hay otro. Descubriendobensígueme @hotmail.com y Twitter @desbensígueme. Háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, sus saludos. De hecho, tenemos un saludo que queremos mandar a Chile. Edu Patri. Él nos manda un correo. Dice: muy buen programa, tienen chicos, saludos desde Chile, me gusta la manera que tienen de abordar los temas, es muy buena. Así es que pues muchísimas gracias por estar al pendiente, por escucharnos, por siempre estar con nosotros, y un saludo pues a todos los países donde nos escuchan. Y pues la recomendación que tenemos ahorita, pues, y que nos bombardean mucho con ella, pero por algo es: cuídense, si no tienen nada que hacer fuera de casa, no salgan, utilicen el gel antibacterial, utilicen cubrebocas, lávense las manos, no vayan a donde hay mucha gente, y si van, mantengan la sana distancia. Todo sea por cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás. Pues yo soy Iván Rocha, muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Cada converso es valioso, cada converso es un hijo o hija de Dios, cada converso es una grave y seria responsabilidad. Presidente Gordon B. Hinckley. Esto fue Ven Sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.